La doctora Xochitl Garduño, una cirujana talentosa de 32 años, con un sentido ético inquebrantable, vivía la constante presión de su madre, la señora Marcela Ibáñez, para que abandonara el quirófano. Una extenuante noche, en el exclusivo Centro Médico Altavista, Xochitl escuchó un gemido en el adyacente Jardín Los Alisos. Allí encontró al señor Faustino Dávila, de 65 años, contorsionándose por una perforación abdominal. Desoyendo la política de élite del hospital que rechaza a pacientes sin recursos, Xochitl usó su autoridad para ingresarlo y operarlo de emergencia. La vida del hombre se salvó, pero la doctora Garduño firmó su sentencia. Justo cuando el personal intentaba sacar la camilla por la entrada de servicio, el LIC, Hilario Olvera, un inspector atlético de 38 años, interceptó el traslado. ¿Cuál es el protocolo para el traslado de un paciente postoperatorio que aún no ha sido dado de alta?, demandó Hilario con voz que no admitía réplica. El camillero, nervioso, tartamudeó. Es una orden directa del director, licenciado. Dice que debemos moverlo al Jardín Los Alisos para que lo recoja la ambulancia del sector público. Hilario sintió un escalofrío de repulsión. No solo estaban violando normativas sanitarias, sino que intentaban desechar a un ser humano como basura. Su mirada regresó al rostro del indigente. La suciedad y la barba crecida ocultaban mucho, pero no lo suficiente. Había algo familiar en la estructura ósea, en la forma del mentón, incluso en la cicatriz borrosa sobre la ceja izquierda. Una familiaridad que lo golpeó como un rayo. El tiempo pareció detenerse y el murmullo de los camilleros se desvaneció. 2 años. 2 años de buscar sin descanso, de creer que la tierra lo había tragado, de enfrentar la indiferencia de las autoridades que cerraron el caso en 2022. La persona que había desaparecido en la cúspide de su poder económico, el hombre que creía perdido para siempre, no era otro que el señor Faustino Dávila. «Deténganse, este paciente no se mueve ni 1 centímetro más», ordenó Hilario, su voz transformada por la ira y el pánico. Sacó su identificación del Ministerio de Salud. «Quiero ver al doctor Lomas ahora mismo. Y quiero todos los registros de ingreso y cirugía de este hombre». El doctor Efraín Lomas estaba en medio de una llamada histérica con su abogado, tratando de minimizar el desastre de la inspección de sanidad, cuando Hilario irrumpió en su oficina. Lomas, con su complexión robusta y su arrogancia habitual, intentó recuperar la compostura. «Licenciado Olvera, ¿qué significa esta interrupción?» «Creí que la inspección estaba confinada a la zona de quirófanos», espetó Lomas, intentando parecer imperturbable. «Significa que usted está intentando deshacerse de un paciente que tiene nombre, director. Y no solo tiene nombre, sino que es un ciudadano que fue dado por muerto hace 2 años. Ese hombre es don Faustino Dávila». Lomas palideció, su piel cetrina volviéndose ceniza. Se tambaleó hacia su silla. «Eso es imposible, licenciado. Es un indigente que la doctora Garduño, sin consultar, metió aquí. Un riesgo de salubridad, lo digo yo». «Silencio», rugió Hilario, un inspector que nunca alzaba la voz, ahora resonando con la autoridad de un hijo ultrajado. Faustino Dávila fue atacado y sufrió un trauma severo que le provocó amnesia. Lo que usted ve es el resultado de la desaparición que usted intentaba encubrir, echándolo al Jardín Los Alisos. Ahora dígame, ¿quién fue el cirujano que se atrevió a desafiar su política élite y salvó la vida de mi padre? Lomas dudó. Sabía que admitir la ética de Xochitl Garduño significaba exponer su propia bajeza. Fue la doctora Garduño. «Xochitl Garduño», murmuró Lomas, tragando saliva, «pero ella fue despedida por incumplimiento de protocolo. Incumplimiento de protocolo. O, como yo lo veo, cumplimiento de su juramento hipocrático».
replicó Hilario, sus ojos de una intensidad brutal. Doctor Lomas no solo va a detener cualquier intento de trasladar a mi padre, sino que en este instante, antes de que termine mi inspección, quiero a la doctora Garduño de vuelta en su puesto, con todas las prestaciones y una disculpa formal de su parte. Si no, le aseguro que lo que va a perder no es solo su reputación, sino su licencia y posiblemente su libertad. Lomas asintió mecánicamente, la ambición y el miedo luchando en su rostro. La justicia, esa fuerza incontrolable que él siempre había creído poder comprar o ignorar, lo había alcanzado en el pasillo de su propio hospital. Hilario no esperó la disculpa de Lomas. Salió de la oficina y llamó a Xochitl Garduño, 32 años, quien se había encerrado en su departamento, asimilando la traición y temiendo el veto en la comunidad médica. Xochitl, con su carácter resiliente, se presentó en el hospital media hora después, sin entender completamente la urgencia ni la súbita retractación de Lomas. Al entrar en la habitación de Faustino, Xochitl sintió una satisfacción profesional al verlo estable. Hilario estaba sentado a su lado. «Doctora Garduño», dijo Hilario, levantándose, su mirada intensa ahora suavizada por el alivio y una gratitud profunda. «No tengo palabras para agradecer lo que hizo. Mi padre está vivo gracias a que usted puso la humanidad por encima de la mezquindad de este hospital». Xochitl, con sus ojos penetrantes y su tez apiñonada, solo pudo responder con profesionalismo. «Hice mi trabajo, licenciado». Su padre necesitaba cirugía inmediata. Durante los días siguientes, mientras Faustino Dávila, 65 años, se recuperaba en una suite privada cortesía forzada del Centro Médico Altavista, Xochitl monitoreaba su estado, trabajando codo a codo con Hilario. La presencia del empresario, aunque todavía confusa, atrajo la atención de la prensa y, más importante, del verdadero orquestador de su desaparición. Ciro Dávila, 40 años, el hijastro de Faustino, con sus rasgos afilados y su ambición desmedida, se había consolidado como el presidente del Grupo Corporativo Dávila desde la desaparición de Faustino en 2022. La noticia de que el indigente encontrado en Altavista era, en realidad, su padrastro, lo llenó de terror. Ciro intentó acercarse al hospital, fingiendo preocupación, pero Hilario y Xochitl ya estaban armando las piezas del rompecabezas. Las breves pero claras memorias que regresaban a Faustino bajo la vigilancia de Xochitl apuntaban directamente a Ciro. Recuerdo una discusión fuerte. En la oficina del Grupo Corporativo Dávila, él quería los contratos de Mérida. Me dijo que si no los firmaba, yo no vería el sol de nuevo, susurró Faustino una tarde, con la voz aún débil, pero con la mirada volviendo a ser la de un hombre poderoso. Contrató a unos matones para simular un asalto en la calle Juárez. El golpe en la cabeza fue intencional. La verdad se desveló en cuestión de horas. La amnesia de Faustino había sido la coartada perfecta para Ciro, quien no solo tomó control total de la empresa, sino que también desvió millones de los fondos. Con la declaración completa de Faustino y la evidencia forense de Hilario, la caída fue rápida. Ciro Dávila fue detenido en la sede de Grupo Corporativo Dávila, un rascacielos que creyó suyo para siempre. Lomas, por su parte, enfrentó cargos por encubrimiento, negligencia y puesta en peligro de un paciente, además de la revelación de una serie de fraudes administrativos que Lomas había cometido en su obsesión por mantener la imagen de élite del Centro Médico Altavista. Xochitl no solo recuperó su puesto, sino que fue aclamada por el personal y la prensa por su valentía ética. Pero lo que realmente la transformó no fue el reconocimiento, sino la conexión que había forjado con Hilario. Él era justo, perspicaz y profesional, cualidades que resonaban con su propio carácter.
Hilario admiraba la fuerza de Xochitl, esa belleza frágil con carácter de acero que había desafiado un sistema corrupto para salvar a su padre. Una tarde, mientras Faustino estaba lo suficientemente recuperado para ser trasladado a su casa, Xochitl y Hilario se quedaron a solas en la recepción del Centro Médico Altavista, ahora bajo una nueva dirección provisional y un aire de cambio forzado. «Gracias por traer justicia a esto, Hilario», dijo Xochitl mirándolo. Había pasado tanto tiempo manteniendo la distancia emocional desde aquella traición dolorosa en su juventud, construyendo muros alrededor de su corazón para dedicarse solo a la medicina. Pero Hilario había logrado derribar esos muros, no con esfuerzo, sino con autenticidad. «Gracias a ti, Xochitl. Me devolviste a mi padre y me recordaste que hay personas que aún valen la pena», respondió Hilario, acercándose. El miedo al fracaso, la soledad autoimpuesta de Xochitl se desvanecieron ante la intensidad de la mirada de Hilario. «¿Y ahora qué, doctora Garduño? El Centro Médico Altavista está patas arriba. Ciro y Lomas en prisión. ¿Vuelve a la rutina?», preguntó Hilario, con una sonrisa ligera. Xochitl le devolvió la sonrisa. «No creo que mi vida vuelva a ser rutinaria, licenciado Olvera». Se permitió, por primera vez en años, un gesto de esperanza genuina. La valentía había traído justicia, y el destino había orquestado un encuentro que finalmente la liberaba de las sombras de su pasado. El futuro no se veía en la sala de operaciones, sino junto a un hombre que valoraba la verdad y la humanidad tanto como ella. Si esta historia de valentía, justicia y destino te conmovió, suscríbete y dale like a este video para no perderte nuestras próximas historias de la vida real. El ambiente en el Centro Médico Altavista había cambiado radicalmente. La arrogancia élite que solía impregnar los pasillos se había esfumado, reemplazada por un nerviosismo palpable. El personal murmuraba, admirando a Xochitl por su valentía al desafiar las políticas draconianas de Lomas y temiendo la lupa de Hilario, cuyo cabello corto y mirada intensa prometían una justicia imparcial. Una tarde, mientras Xochitl le revisaba los reflejos pupilares a Faustino, notó una chispa de coherencia en sus ojos, algo que iba más allá del trauma. Faustino, de 65 años, todavía desaliñado pero con el porte que empezaba a regresar, apretó la mano de la doctora. «¿El jardín?», susurró Faustino, la voz grave y ronca. «Sí, el jardín Los Alisos. Estuvo a punto de ser abandonado allí», explicó Xochitl con suavidad. «No, no el parque. Recuerdo el rascacielos, la oficina». Hilario, que había entrado en la suite, se detuvo en seco. Se acercó a la cama, respirando con dificultad. 2 años buscando a un fantasma. «Papá, ¿qué recuerdas de la oficina?» «Ciro», dijo Faustino, el nombre surgiendo con una rabia reprimida que sorprendió a todos. «Ciro Dávila me dijo que si no le firmaba los contratos de Mérida, yo no vería el sol de nuevo». La discusión fue horrible. Me empujó. El silencio se instaló, pesado como una losa. Faustino Dávila, el poderoso empresario, había sido víctima de un ataque orquestado. La amnesia postraumática lo había condenado a la indigencia. La coartada perfecta para Ciro, el hijastro, de 40 años, quien había tomado las riendas del grupo corporativo Dávila en 2022. Xochitl, observando la transformación de Hilario de inspector profesional a hijo vengador, sintió una profunda conexión con su causa. Ella misma había mantenido distancias emocionales tras una dolorosa traición en su juventud, dedicándose por completo a su vocación. Hilario, al igual que ella, estaba luchando contra la podredumbre moral. El golpe fue intencional. Simularon un asalto en la calle Juárez. «Recuerdo el dolor y a Ciro sonriendo», concluyó Faustino, cerrando los ojos por el agotamiento.
Hilario no esperó un minuto más. La información era oro puro. Se comunicó de inmediato con su equipo en el Ministerio de Salud y la Fiscalía. Ciro, con sus rasgos afilados y su ropa impecable, creía que la tierra se había tragado a Faustino, su único obstáculo. Mientras Hilario coordinaba la detención de Ciro, Xochitl reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y la facilidad con la que la ambición destruye la ética. Había arriesgado su carrera y su reputación temiendo el veto de Lomas solo por seguir su juramento. Si crees que la humanidad debe estar por encima del protocolo, dale like a este video. Ciro intentó acercarse al Centro Médico Altavista bajo el pretexto de la preocupación filial, pero Hilario lo interceptó antes de que pudiera cruzar el umbral del vestíbulo principal. Licenciado Olvera, me informaron que don Faustino ha recuperado la memoria. Es un milagro, dijo Ciro, forzando una expresión de alivio que no llegaba a sus ojos. No es un milagro, Ciro, es justicia, respondió Hilario sin rodeos. Su tono no dejaba lugar a la negociación. Los milagros son para los inocentes. Lo que usted está a punto de enfrentar es la ley. En cuestión de horas, Ciro Dávila fue detenido en la sede del grupo corporativo Dávila, el rascacielos que había intentado reclamar como suyo para siempre. La declaración de Faustino, junto con la evidencia de desvíos millonarios que Hilario encontró en las finanzas del grupo, probó que el ataque en 2022 había sido una traición orquestada por la codicia. La caída de Ciro fue simultánea a la del doctor Efraín Lomas, de 55 años. Hilario, cumpliendo con su rol de inspector, no solo expuso el intento de abandono de Faustino en la camilla de traslado, sino una red de fraudes administrativos y negligencias sistemáticas que Lomas había encubierto para mantener el estatus de élite del hospital. Lomas, con su complexión robusta y su vanidad destrozada, se enfrentó a cargos que iban mucho más allá del simple despido injustificado de Xochitl. Usted me obligó a contratarla de nuevo, Olvera, pero la reputación de Altavista... Main intentó excusarse Lomas, en un último intento patético de justificarse. La reputación es lo que usted sacrificó, doctor Lomas. La medicina no es un negocio de imagen, es de servicio, dictaminó Hilario. Lomas fue escoltado fuera de su propia oficina, humillado y despojado de su licencia. La justicia, esa fuerza incontrolable que él siempre había creído poder manipular, lo había alcanzado en el momento menos pensado. Xochitl Garduño, de 32 años, regresó oficialmente a su puesto. El despido, que había temido que la vetara de la comunidad médica, se había convertido en su mayor triunfo profesional. El personal la veía con admiración y la prensa la aclamaba como la cirujana de acero que había enfrentado la corrupción. Suscríbete para no perderte el momento exacto en que la justicia le llega a los arrogantes. Faustino Dávila, ahora recuperado y lúcido, fue trasladado a su casa en un convoy privado, su porte distinguido de vuelta. Xochitl y Hilario se quedaron en la recepción del Centro Médico Altavista, que ahora respiraba un aire de cambio y responsabilidad forzada. «Hicimos lo correcto», dijo Xochitl, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero había una emoción sutil en sus ojos penetrantes. «Lo hiciste tú, Xochitl. Yo solo fui la consecuencia. Me devolviste a mi padre», respondió Hilario, su mirada intensa fija en ella. Durante los días que compartieron en la suite de Faustino, Xochitl había descubierto que Hilario era justo, perspicaz y profesional, cualidades que ella misma atesoraba. Había sido un refugio inesperado de autenticidad en un mundo lleno de falsedad. Ella, que se había blindado emocionalmente tras la traición de su juventud, sentía que los muros finalmente se desmoronaban.
Mi madre, Marcela Ibáñez, sigue insistiendo en que abandone el quirófano por la vida conyugal, confesó Xochitl con una media sonrisa. La señora Marcela, pulcra y tradicionalista, había sido una presión constante. Me parece que doña Marcela está equivocada. Este hospital te necesita, dijo Hilario. La gratitud y la admiración mutua se habían transformado en algo más profundo. Xochitl ya no veía el futuro como una serie de cirugías solitarias, sino como un camino compartido con un hombre que valoraba la ética por encima de todo. Mi vida no será rutinaria, licenciado Olvera. Ya no. Hilario dio un paso hacia ella, cerrando la escasa distancia que los separaba. Su corazón latía con la certeza de que este encuentro, nacido de la miseria y la injusticia, era el inicio de algo monumental. La valentía había traído justicia, y el destino había orquestado un encuentro que finalmente la liberaba de las sombras de su pasado. El futuro no se veía en la sala de operaciones, sino junto a un hombre que valoraba la verdad y la humanidad tanto como ella. ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de Xochitl después de un despido tan injusto y un giro tan inesperado del destino? Déjanos tu comentario. Si esta historia de valentía, destino y justicia te conmovió, comparte este video con un amigo, suscríbete y dale like para no perderte nuestras próximas historias que demuestran que, al final, la verdad siempre sale a la luz. El Centro Médico Altavista intentaba desesperadamente recuperar una semblanza de orden. El escándalo había sido un golpe sísmico. El doctor Efraín Lomas, de 55 años, había sido despojado de su puesto y de su dignidad en un mismo día. La noticia corrió como pólvora entre la comunidad médica de élite. El prestigioso hospital había intentado deshacerse de un paciente indigente, y ese paciente resultó ser el multimillonario señor Faustino Dávila, un hombre que se creía muerto, y que ahora, gracias a la doctora Xochitl Garduño, de 32 años, estaba vivo y recuperando su memoria. El nuevo director provisional, un hombre pálido y tembloroso, llamado Dr. Cisneros, firmó la readmisión de Xochitl bajo la atenta y fría mirada del licenciado Hilario Olvera. La orden no era una sugerencia, era una imposición directa del Ministerio de Salud. El despido, que había estado a punto de arruinar su carrera y que la había dejado temiendo ser vetada para siempre, se había esfumado, reemplazado por un aura de heroísmo profesional. Xochitl regresó a sus quirófanos, no con altanería, sino con una quietud resoluta. Había vencido a la podredumbre administrativa con un simple bisturí y un sentido de la humanidad inquebrantable. La suite de Faustino se había convertido en un centro de operaciones, con guardias de seguridad discretos pero firmes y un flujo constante de abogados y fiscales. Faustino, con el porte distinguido de 65 años regresando bajo su piel, había completado su testimonio. Recordaba los detalles atroces del ataque en 2022. La traición de Ciro Dávila, su hijastro de 40 años, no había sido un arrebato de ira, sino una ejecución planeada para tomar control total del grupo corporativo Dávila. Me drogó con una bebida en la oficina, en el rascacielos. Me arrastró por la alfombra hasta el estacionamiento y simuló un atraco en la calle Juárez, relató Faustino, su voz ya fuerte, pero cargada de dolor. Lo último que recuerdo es el golpe brutal y a Ciro, impecablemente vestido, sonriendo mientras me dejaba tirado. Él creyó que moriría en el anonimato, que la amnesia sería su coartada perfecta. La justicia contra Ciro se movía a velocidad de vértigo. Las pruebas financieras que Hilario había desenterrado, junto con la declaración lúcida de Faustino, sellaron su destino. Ciro, con sus rasgos afilados, fue formalmente acusado de intento de homicidio calificado y fraude.
La imagen de ese hombre ambicioso, cuya codicia lo llevó a intentar enterrar vivo a su propio padrastro, contrastaba brutalmente con la humildad y la valentía de la doctora que lo había salvado. Xochitl observaba todo desde una distancia profesional, pero su corazón vibraba con una nueva emoción. La injusticia de Lomas y la maldad de Ciro habían servido, irónicamente, como catalizadores para el reencuentro de un padre con su hijo y para que ella misma confrontara su propio pasado. Ella, que había levantado muros emocionales tras una traición dolorosa en su juventud, se sentía cada vez más atraída por la integridad de Hilario. Si crees que la humildad de Xochitl al volver al hospital es la verdadera señal de un profesional de vocación y no la vanidad de Lomas, la medicina necesita gente así. Dale like a este video. Hilario, de 38 años, dividía su tiempo entre coordinar la fiscalía y velar por la recuperación de Faustino. Una tarde encontró a Xochitl en la sala de descanso de los cirujanos, con la vista fija en la ciudad que se extendía bajo el Centro Médico Altavista. «Te ves cansada, Xochitl», comentó Hilario, acercándose con 2 tazas de café humeante. «Es la adrenalina bajando», admitió ella, tomando la taza. «No es solo la cirugía de Faustino o el escándalo. Es la presión de que todo vuelva a ser normal de golpe». Hilario entendía esa presión. El regreso de su padre significaba reajustar su vida entera, y el desmantelamiento de la red de corrupción de Lomas le había costado semanas de sueño. «Normal ya no existe para nosotros, ¿verdad?», preguntó Hilario, con una sonrisa ligera. «Has expuesto la verdad de este lugar. Lo que antes era normal aquí era la arrogancia y la falta de empatía». Xochitl asintió. «Lomas sigue enviando a sus abogados para negociar. Intentan silenciar el caso, proteger la reputación». «No habrá silencio», replicó Hilario, su mirada intensa fija en el horizonte. «La caída de Lomas es definitiva. Su licencia está revocada y enfrentará cargos por encubrimiento y negligencia. Usó este hospital como un búnker de vanidad, y tú, doctora Garduño, fuiste la primera en poner la ética por encima de su manual de protocolo. Mientras la vida profesional de Xochitl se reconstruía con cimientos de acero, su vida personal enfrentaba la presión implacable de la señora. Marcela Ibáñez, su madre de 60 años, elegante y pulcra, cuyo cabello platinado contrastaba con su constante sofocación. Marcela no había cesado en su insistencia. Esa misma noche, Xochitl recibió una llamada de su madre. «Hija, es inaceptable que regreses al quirófano con todo ese escándalo. La gente murmura, Xochitl, y con tu edad. Debes enfocarte en conseguir un buen marido y dejar de cortarle la panza a los indigentes», espetó Marcela sin preámbulos. «Mamá, salvé una vida». «Y el indigente es Faustino Dávila», respondió Xochitl, conteniendo un suspiro. «Pues más a mi favor, un escándalo de esa magnitud no es bueno para tu imagen. Un médico respetable debe tener un matrimonio estable. No puedes seguir huyendo de la vida conyugal por una vieja traición. Ya supéralo». La traición de su juventud, esa herida que la había obligado a blindarse emocionalmente, seguía siendo la excusa favorita de Marcela para presionarla. Xochitl había dedicado su vida a la cirugía, encontrando refugio en la precisión fría del quirófano, lejos del riesgo del compromiso. «Mi vida no va a ser dictada por tu concepto de respeto social, mamá. La cirugía es mi vida, y la ética es mi juramento», cerró Xochitl, colgando antes de que Marcela pudiera replicar con alguna frase sobre su reloj biológico. Al día siguiente, Xochitl se encontró de nuevo con Hilario. Estaban revisando los procedimientos que el hospital debía implementar para evitar futuras discriminaciones. Un nuevo manual de ética forzado por la inspección. «¿Problemas en casa?», preguntó Hilario, notando la rigidez en los hombros de Xochitl. Xochitl rió con amargura. «Mi madre,
Ella insiste en que abandone la cirugía, que la vida conyugal es el único camino decente para mí. Supongo que después de la traición de mi juventud, ella cree que mi vocación es solo una evasión. Hilario se apoyó en el escritorio. La había observado durante semanas. Su resiliencia, su valentía y la distancia protectora que mantenía con el mundo. Él mismo, un hombre de justicia fría, se sentía extrañamente desarmado por la honestidad de ella. «Me parece que doña Marcela está muy equivocada», dijo Hilario. «Este hospital te necesita. El mundo te necesita, Xochitl. Necesita a alguien que no tema ensuciarse las manos por la verdad, ni por una vida». Ella levantó la mirada. Sus ojos penetrantes se encontraron con los suyos. Hilario no la veía como una cirujana brillante, ni como la heroína del escándalo. La veía, simplemente, como Xochitl. Una mujer que había arriesgado todo por lo correcto. «Mi vida nunca será rutinaria, licenciado Olvera. Lo aprendí al salvar a tu padre». La gratitud y el respeto mutuo se habían cocinado a fuego lento en la tensión de la crisis, transformándose en una conexión innegable. El fantasma de su dolorosa traición juvenil se disolvía ante la realidad palpable de un hombre que era el epítome de la integridad. Hilario se acercó. La distancia se cerró, no por impulso, sino por la certeza compartida de que habían pasado por una guerra juntos y habían salido del otro lado, más fuertes y más reales. El beso fue suave, prometiendo la estabilidad que ella había creído perdida para siempre. Xochitl finalmente se sintió liberada. No solo recuperó su puesto y limpió su nombre, sino que encontró en Hilario un socio, un aliado y un amor que valoraba su valentía y su carácter de acero por encima de cualquier expectativa social. La justicia había alcanzado a los arrogantes y el destino le había dado a Xochitl una segunda oportunidad, no solo en su carrera, sino en el corazón. Si tú hubieras estado en los zapatos de Xochitl, ¿habrías cedido a la presión de tu madre para dejar la carrera o habrías abrazado el riesgo y la recompensa de seguir tu vocación? Déjanos tu comentario. La verdad siempre sale a la luz. Ciro enfrentaría las consecuencias de su avaricia, Lomas pagaría por su crueldad corporativa, y Xochitl y Hilario, unidos por un acto de pura humanidad, se enfrentarían al futuro juntos. Esta historia de valentía, destino y justicia no solo cambió la vida de un hombre indigente, sino que reescribió el destino de dos profesionales en la cúspide de su carrera. Si esta historia de cómo la ética triunfa sobre la arrogancia te conmovió, comparte este video con un amigo. Y no olvides suscribirte y darle like para no perderte las próximas historias donde demostramos que la verdad siempre encuentra su camino.